Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy estaremos hablando del impacto de la Ley de Protección de Datos en la sociedad paraguaya y también hablaremos de una nueva plataforma digital de acceso al crédito que fue lanzada esta semana en nuestro país. A la vuelta a la presentación, comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy estaremos hablando en estos primeros 3 bloques del programa sobre todo lo que se viene en materia de protección de datos en Paraguay y lo dividimos de la siguiente forma. En el primer bloque estaremos hablando de las leyes que van a coexistir en Paraguay a partir del año 2027 y también obviamente la que ya está vigente ahora. En el bloque 2 estaremos hablando de el tema del fraude financiero muy notorio, de notoria trascendencia en las últimas semanas en Paraguay. Hablaremos un poco de la responsabilidad del cliente, como también la responsabilidad del banco. Y en el tercer bloque estaremos hablando de qué se viene para las empresas paraguayas en materia de adecuación. Comenzando este primer bloque a desarrollar este tema, es importante tener en cuenta que en Paraguay actualmente ya existe una ley de protección de datos personales crediticios, la ley 6.534 del año 2020, que entró a regir en el 2022. También ya tiene una reglamentación emitida por el Banco Central del Paraguay a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Esta ley está en plena vigencia y principalmente regula y atiende cuestiones relativas a los datos personales crediticios y al funcionamiento de los buros de créditos en Paraguay. El espíritu de esta norma fue regular más que nada el funcionamiento de los buros de créditos del Paraguay, y en ese momento entiendo que los legisladores también ya quisieron incorporar algunas cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Incluyeron algunos derechos, algunos principios, pero fue una ley, digamos, no quiero llamarla insuficiente, pero muy básica en materia de principios, de doctrina, de derechos y obligaciones para el titular del dato y también obviamente para aquellos responsables encargados del tratamiento de datos personales. ¿Por qué hablé de que van a coexistir 2 leyes? Porque en diciembre del 2025 se promulga en Paraguay la ley la 7.593 del año 2025, que es una ley de carácter general, la ley de protección de datos de carácter general y transversal para nuestro país. Esta ley entra a regir en noviembre del 2027, lo que significa que a partir del año 2027 la sociedad paraguaya, cuando hablo de sociedad me refiero a los titulares del dato, que son los ciudadanos, las personas, las empresas, las instituciones públicas, sector público y privado, van a estar regidas por 2 leyes que van a coexistir. Y aquí se genera una pequeña duda, incertidumbre. En una capacitación que daba días pasados me decían, ¿cómo sé cuál ley le va a aplicar a mi empresa? En una entidad financiera donde también di una capacitación me preguntaban, además de la ley de datos crediticios, la ley general también le va a aplicar a una entidad financiera. Son preguntas recurrentes que van surgiendo. Y voy a tratar de desmenuzar, al menos en este primer programa, vamos a tratar de desmenuzar 2 cuestiones puntuales. Vamos a tener una ley, hablando de entidades financieras, vamos a tener una ley principal que es la ley 6.534 del año 2020, la ley de datos
de protección de datos personales crediticios. Esa va a ser la ley principal para las entidades financieras. Y luego viene la ley supletoria, que fue la promulgada en diciembre del año pasado. Esta ley es una ley de carácter general y que va a regir para las entidades financieras y de créditos en aquellas cuestiones que la ley principal no regule. Recordemos que esta ley de marco general incorpora muchas cuestiones novedosas que la ley anterior no lo hacía. Y recordemos también que una entidad financiera no solo trata datos personales crediticios, sino también trata datos sensibles como datos de salud, datos relacionados con el marketing, el departamento de marketing interno, por ejemplo, de un banco cuando inicia una campaña de marketing para socializar un producto específico, trata datos de proveedores, trata datos de clientes, trata datos personales que no son datos crediticios. En ese tipo de situaciones, al banco le va a aplicar la ley 7593. Cuando trate datos crediticios, le va a aplicar la ley 6534. Por ende, van a coexistir ambas regulaciones y dependiendo de qué tipo de datos estoy tratando, yo banco, yo financiera, yo empresa de crédito, voy a tener que generar internamente protocolos de actuación para dar cumplimiento a una de las dos leyes o en algunos casos inclusive a ambas leyes. Pareciera algo complejo y la verdad lo es. Es altamente complejo, es técnico, porque entendamos que vamos a tener que manejar dos leyes que si bien se asemejan, tienen un alcance distinto. También las entidades financieras tratan datos de salud. Cuando, por ejemplo, uno solicita un crédito hipotecario o que va vinculado a un seguro de vida, seguro de cancelación de deuda, por ejemplo, también la compañía de seguro aliada del banco para comercializar esa póliza de seguro solicita un certificado médico, una revisión médica. Entonces ahí estamos, los funcionarios del banco están tratando datos de salud que son datos sensibles, que no son datos crediticios. Entonces ahí también serán regulados por la ley general de marco general, que es la 7593. Por ende, tenemos este cierre del 2026, este último trimestre de 2026 y todo lo que viene en el año 2027 como años de desafío en materia regulatoria de protección de datos, porque es como que cada sector tiene que comenzar a entender cuál ley le aplica, hasta dónde me aplica esta ley, hasta dónde me aplica aquella otra ley. Por dar un ejemplo, una concesionaria de vehículos que vende vehículos a cuota o una inmobiliaria que vende lotes a cuota, eventualmente va a hacer un análisis de riesgo o de crédito para financiar la venta del vehículo o del inmueble a una persona. Es probable que ahí trate datos crediticios a la persona, pero a su vez va a tratar datos personales no crediticios. Entonces ahí le va a aplicar la otra ley. Entonces ese área interna de dicha empresa va a tener que manejar ambas leyes y va a tener que obviamente tener un oficial de protección de datos que pueda gerenciar la aplicación de estas dos legislaciones que van a coexistir. Lo mismo digo, por ejemplo, una empresa que se dedica al rubro de la exportación y de la importación. Recordemos que generalmente celebran contratos internacionales, contratos comerciales de carácter internacional, y existen transferencia de datos y la ley regula algunos principios, algunos parámetros para transferir datos de ciudadanos paraguayos al exterior y viceversa. Entonces, obviamente que ese oficial de protección de datos, esa persona encargada de gerenciar y de gestionar el tratamiento de datos dentro de una empresa, de ese rubro va a tener que tener conocimiento sobre la ley. Hablamos lo mismo en los servicios de salud. Un sanatorio, una compañía prepaga de salud manejan datos sensibles de salud. También tienen que generar protocolos de actuación manuales del tratamiento del dato a los efectos de dar cumplimiento a las normativas. Como ustedes verán, también no me quiero olvidar de las de las agencias de turismo. Permanentemente cuando compramos un paquete de viajes, ¿qué hacemos? Pedimos cotización, elegimos un hotel, compramos un vuelo,
pagamos un traslado y la agencia de turismo lo que hace es subcontrata servicios en nuestro nombre, por cuenta nuestra, en países del exterior, y ahí comienza a compartir datos personales nuestros. Ahí también existe una transferencia internacional de datos. Por tanto, esta agencia va a tener que prever ciertos protocolos de actuación en el manejo de esos datos. Un gran desafío, sin lugar a dudas, lo que se viene para Paraguay en materia de protección de datos personales. Por eso es importante, y no me canso de repetirlo, que el proceso de adecuación interna de cada empresa, de cada sector, de cada industria, comience en el 2026. Siempre me gusta comentar lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, en Chile. Argentina tiene una ley de protección de datos de algo así como 22 años de antigüedad, pero el proceso de adecuación a la ley duró 7 u 8 años. En Brasil duró 4 a 5 años. Lo mismo en Chile. Entonces, en Paraguay entra a regir la ley el año que viene, pero el proceso de adecuación de las empresas para dar cumplimiento a esa ley tiene que comenzar este año, para que no sea una cuestión de sorpresa, una cuestión que genere contingencias para la empresa. Y a la vuelta a la pausa vamos a hablar de las contingencias que podrían generar para toda empresa paraguaya no iniciar un proceso de adecuación a la ley de protección de datos. Volvemos en breve con ustedes. Segundo bloque de créditos de consumo. Una pregunta recurrente de referentes de empresas del sector privado tiene que ver con el régimen sancionatorio de la ley. Y aquí hay que hacer una división. La ley 6.534 del año 2020, que como lo decía, regula el funcionamiento de los buros de crédito, establece multas muy elevadas para los buros de créditos, multas que pueden llegar inclusive a los $7.500.000 en caso de incumplimientos de la normativa, cese de actividades, suspensión de actividades, sanciones gravosas para los buros de créditos. Si bien en Paraguay tenemos únicamente 4 buros de créditos licenciados por el Banco Central del Paraguay, es importante saber que las multas son bastante gravosas para esta industria del mercado. Luego están las sanciones que contemplan la nueva Ley General de Protección de Datos, que existe una graduación en esta ley que llegan inclusive a multas de hasta 10.000 jornales mínimos. Estamos hablando ahora así como 1.120, 1.130 millones de guaraníes aproximadamente de multa para empresas que incumplan de forma grave la normativa. Obviamente existen también multas menores. No estamos diciendo que las multas de buenas a primeras generarán este tipo de gravosidad o de cuantía, pero hay multas de 2.000 jornales, 5.000 jornales. Pero también es importante entender que la ley contempla una multa tope que llega hasta los 10.000 jornales mínimos. Por eso es importante comenzar a dimensionar todo lo que implica el proceso de adecuación a la ley de protección de datos en Paraguay. Otro tema que debemos tener en cuenta es que la nueva ley establece la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a ser la autoridad reguladora en materia de tratamiento de datos en Paraguay. Y aquí un tema que recuerdan que en el bloque pasado hablábamos de que van a coexistir 2 leyes, y estamos hablando que podríamos llegar a tener una situación donde, por ejemplo, una empresa de crédito o una entidad financiera pueda ser sujeto de regulación con autoridades reguladoras distintas. El Banco Central por un lado, la SEDECO por otro lado y la Agencia Nacional de Protección de Datos por otro lado. La gran pregunta es, ¿será que una misma infracción podría generar más de una multa o más de un sumario instruido por ambas autoridades reguladoras o por las 3 autoridades reguladoras? Y eso está por verse, hay cuestiones interpretativas, pero a mi criterio podría darse esa situación, porque en ciertos casos estamos analizando la infracción de la norma y en otros estamos analizando eventualmente